en nuestra serie Hacedores de la Palabra, hermanos. Hacedores de la Palabra. Es una vida práctica, por supuesto, la vida de todo creyente. Y si pudiéramos hablar de un subtítulo, es viviendo una fe práctica. Viviendo una fe práctica. Vamos a ver hoy un solo versículo, que es el versículo número 12. Sin embargo, vamos a retomar el contexto completo desde el verso 1, hermanos, para recordar lo que hemos estudiado en las primeras tres enseñanzas. Santiago 1 en adelante, y nos detenemos a analizar este día a lo que Dios tiene hoy para nosotros, el verso 2. Puede ponerse de pie, hermano, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Señor así en su palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus promesas. Verso 2, hermanos, lo leemos todos, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Permítenos en tu gracia, Señor, poder recibir esta palabra, Señor, agradeciéndote el poder orar a ti, poder hablar contigo, sabiendo que, por supuesto, tú nos escuchas. Permítenos en este tiempo, Dios, reconocer que te necesitamos, pero también conocer más de las maravillas de tu ley, de tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles a ella. Ayuda con tu espíritu a este predicador indigno, Señor, supliendo todas mis limitantes, Padre, por favor. Bendice este tiempo, Señor, que tu iglesia sea edificada para la gloria de tu nombre, porque oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano, hermana. A manera de introducción, hermanos, recordaremos lo que ha estado estudiando en esta carta. Lo que hemos estado estudiando, quiero decir que realmente pues es una serie en la cual vamos iniciando. Y usted recuerda que Santiago nos ha enseñado cómo enfrentar las diversas pruebas de la vida. Que estas pruebas realmente son ineludibles. Es decir, que tarde o temprano llegarán a nosotros, ¿no es cierto? Las pruebas vienen, las pruebas llegan a nuestra vida. Y nos dice la Escritura, lo que hemos estudiado, que debemos enfrentarlas con gozo. No un gozo
por el dolor que nos dan las pruebas, no un gozo por la tristeza que puede causarnos, pues sería tanto como un gozo el sufrimiento, sonaría algo como masoquismo, pero no habla Santiago en ese sentido, sino gozarnos y enfrentarlas con gozo por saber que esas pruebas controladas por Dios tienen un propósito en nosotros, que es el de crecer y caminar a la madurez que hay en Cristo. También recordamos que con las pruebas nuestra fe es probada. Realmente no está siendo probada nuestra vida, está siendo probada nuestra fe. Las pruebas prueban nuestra fe para ver si es una fe aprobada a los ojos de Dios, lo cual va a producir en nosotros, como lo estudiamos, paciencia, es decir, un aguante largo. Nos preparan las pruebas para tener un aguante para las pruebas que vienen, las que tengamos que enfrentar. En el verso 5, Santiago, recuerda usted, nos habló de algo muy importante para poder enfrentar estas pruebas, y era algo que debemos tener siempre presente: pedir a Dios sabiduría. Pedir a Dios sabiduría. Qué importante es reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios, la sabiduría bíblica, la sabiduría que viene a través de nuestra comunión, a través de la oración que tenemos con nuestro Dios. Ya que en el tiempo de prueba, como hijos de Dios, lo más importante es saber qué hacer. Y para saber qué hacer necesitamos la sabiduría que Dios nos da en el tiempo de la enfermedad. Cuando estamos enfermos, tal vez no necesitamos el mejor de los médicos, o el médico más caro, o el más conocido, ¿sabe? A lo mejor en ese momento necesitamos la sabiduría de Dios, que solamente nos puede dar para elegir un médico. La sabiduría en oración, ir a Dios para saber qué médico es el que Dios quiere que visitemos. Necesitamos la sabiduría de Dios, iglesia, para saber cómo dirigir a nuestros hijos. No necesitamos al psicólogo, que en la mayoría de los casos no conocen a Dios. Quien no conoce a Dios necesita a Dios, y necesita su consejo, y necesita la salvación, y necesita la sabiduría de Dios. Para elegir una escuela necesitamos la sabiduría de Dios. Para saber cómo acudir, o quiero decir, cómo actuar en un problema, a lo mejor en tu trabajo, cómo lo resuelves, necesitamos la sabiduría que solamente Dios nos da. Necesitamos sabiduría, hermanos, para aceptar o no algún compromiso en el cual nos podamos ver inmersos. A lo mejor tu mejor amigo te invita a ser padrino de primera comunión de su hijo. ¿Qué vas a decidir? ¿Cómo vas a actuar? Pastor, este es mi mejor amigo, entrañable de muchos años. Ve a Dios, a su palabra. Él te dirá si hacer eso es lo correcto. Sé que usted tiene una respuesta a ella. ¿Qué me dice, hablando de sabiduría de Dios, qué me dice acerca del matrimonio? ¿Necesitaremos la sabiduría de Dios, hermanos, que solo Dios nos puede dar para estar dentro de nuestra vida matrimonial en una forma correcta? Necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo llevar nuestra vida matrimonial y no ir de fracaso en fracaso y qué sé yo, tantas cosas, tantos problemas que el día de hoy están afectando las familias, los matrimonios y a los hijos, por supuesto. ¿Cuál es el problema más grande en los matrimonios? El mundo tiene muchos conceptos, ¿no es cierto, hermanos?
Tal vez ellos dicen que necesitan terapias familiares. No se necesitan terapias familiares. Se necesita el consejo sabio de Dios. Amén. Se necesita el consejo de Dios. Allá afuera el mundo va a decir, el matrimonio necesita, es que mi matrimonio para estar mejor requiero más dinero. Requiero ganar un poco más. Para estar bien, para estar feliz, para estar sin problemas. Muchas personas pueden llegar a pensar que el principal problema en el matrimonio es el dinero. ¿Será verdad? Dicen, si tan solo tuviéramos un poco más de dinero, estaríamos felices. Hay matrimonios pudientes que tienen dinero, no se preocupan por las cosas materiales, que parece que viven un infierno dentro de casa. Pero entonces, ¿qué es lo que necesita el matrimonio? ¿Qué es lo que necesita el hombre? La realidad es que los problemas matrimoniales son por falta de Dios en ellos, en el hogar. No por el dinero. Los problemas matrimoniales es por no obedecer, no acatar lo que Dios manda para el matrimonio, lo que Dios manda para el varón, lo que Dios manda para la mujer. Eso es el problema y se requiere la sabiduría de Dios. Lo que los matrimonios realmente necesitan, hablando de la sabiduría de Dios, es eso: ir a Dios, pedirle a Él que nos guíe, pedirle a Él que nos dé esa sabiduría para saber conducirnos como hombres y como mujeres de Dios. A los varones, ¿qué necesitamos? La sabiduría de Dios. ¿Sabe cuál es? Que Dios nos dice en su palabra, ahí está la sabiduría de Dios. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos, para usted y para mí. Y vive con ella sabiamente, no tratándola de manera áspera. Eso, hermanos, es sabiduría de Dios para nosotros, varones. Para la esposa dice que la Escritura lo que necesita es la sabiduría de Dios que le dice a usted, hermana, sujétese a su marido, sujétese a su esposo, obedézcalo, respételo y sea esa ayuda adecuada para él. Entonces, hermanos, lo que el ser humano necesita es la sabiduría que viene de Dios, la cual Él la da a todos abundantemente y sin reproche. Estamos haciendo una introducción, recordando, hermanos, tuvimos una pequeña pausa de esta serie. Dios da sabiduría a quien se la pide y la das en abundancia y sin reproche. Pero recordamos algo: hay un requisito para recibir esa sabiduría, es pedirla a Dios como con fe, no dudando, hermanos. Y bueno, recordamos también que para dirigirnos a Dios solo hay una manera, y es a través de la oración. Es a través de la oración, de esa comunión que todo creyente tiene para con Dios. Tristemente, en ocasiones las personas van a Dios solo cuando hay alguna necesidad en su vida, cuando hay algún problema. Pero en la vida del creyente, la oración debe ser parte de su vida diaria. Cada día debemos tener comunión con nuestro Dios. Ya en los versículos del 9 al 11 nos habló Santiago de lo que el creyente debe gloriarse. ¿En qué el creyente debe jactarse en un buen sentido, gloriarse, regocijarse en un sentido positivo? Y son en las bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. Esa es nuestra exaltación, si usted lo recuerda. Ya en este verso que vamos a ver el día de hoy, hermanos, Santiago toca nuevamente el tema que mencionamos al principio de la carta, acerca de perseverar bajo la prueba. Cuando nos encontremos en tiempos difíciles, en circunstancias complicadas que nos afligen.
Y Él llama bienaventurados a los creyentes que se toman de la mano firmemente, que con firmeza se mantienen perseverantes en medio de esa prueba, pasando esa prueba, firmes en el Señor. El título de hoy, por ello, hermanos, es enfrentando las pruebas como creyentes. Enfrentando las pruebas como creyentes. Porque muchas personas enfrentan las pruebas de la vida. Pero ¿cómo lo enfrentan? Si conocemos a Dios, las debemos enfrentar como la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto? Como verdaderos hombres y mujeres que han puesto su fe y su confianza en el Señor. Y vamos a ver, el propósito es comprender, hermanos, que al enfrentar las pruebas con la actitud correcta, Dios nos bendice. Al enfrentar las pruebas con la actitud correcta, Dios nos bendice. Y vamos a ver 3 apartados. 2 de ellos son 2 actitudes y un resultado. 2 actitudes y un resultado que nos llevan a enfrentar las pruebas como creyentes. Número 1, la primera actitud es que el creyente soporta las pruebas. Número 2 es que el creyente genuino resiste las pruebas. Y número 3, que es el resultado, es que el creyente recibe bendición por su actitud ante esas pruebas. Vamos a ver la primera actitud, hermanos. El creyente soporta las pruebas. Santiago 1:12 inicia: bienaventurado el varón. Una pausa aquí. Bienaventurado el varón. Bienaventurado en el griego significa, viene del griego Macarios, de donde viene el nombre de Macario. Macarios significa, escuche bien, alguien que es grandemente bendecido, alguien que es dichoso, alguien que es bendito. Pudiéramos resumirlo como Macarios es alguien que es grandemente feliz. Grandemente feliz. ¿Usted es feliz? ¿Sí? ¿Por qué su cara dice otra cosa? Somos expresivos, ¿verdad? Bienaventurados Macarios, feliz, grandemente bendecido. Esta expresión representa al hombre cuyo estado va mucho más allá, hermanos, que una simple felicidad momentánea, superficial, que a veces podemos tenerla. Va mucho más allá. Es mucho más que una vida sin complicaciones. Este Macarios es mucho más que una vida sin problemas. Este Macarios es mucho más que una vida sin conflictos. Fíjese, ya quitamos los conflictos, quitamos los problemas y las complicaciones de la vida. Aparentemente sin eso en nuestra vida seríamos felices. Este Macarios, este bienaventurado, va mucho más allá de eso. El término bienaventurado lo usaba Jesús, o lo usó, mejor dicho, Jesucristo en las bienaventuranzas, ¿las recuerdan? Ahí en el Sermón del Monte. Porque sabe, el pensamiento griego afirmaba que feliz era aquella persona que era rica. Reitero, el pensamiento griego. Aquella persona que era rica porque no le hacía falta nada, porque podía resolver sus necesidades con sus bienes. Nada le faltaba. Esa era la definición antigua de los griegos. Tal vez nuestra sociedad tiene todavía un concepto muy similar a alguien que es feliz. Pero no es así. La Biblia nos enseña un contraste maravilloso, diría yo, hermanos, entre el concepto del mundo de lo que es ser feliz y lo que a los ojos de Dios es ser feliz. No vaya ahí, lo lee en casa por cuestiones de tiempo, pero en Mateo capítulo 5 están las bienaventuranzas. Síganme si gusta, vamos a ver rápidamente para no perder detalle, hermanos.
Mateo 5, vamos a empezar desde el verso 3 al 11, hermanos. De manera muy rápida. Fíjense, hermano, en lo que llega le comento. El Señor aquí llamó 9 veces quiénes eran bienaventurados, quiénes eran macarios. Y el Señor no se refirió bienaventurados a los millonarios. El Señor no se refirió bienaventurados a los que tienen muchas posesiones. El Señor no se refirió como bienaventurados a los que no tienen problemas. El Señor no se refirió como bienaventurados a los que están sin necesidades. No. Vean nada más, hermanos, escuchen. Dice, voy resumiendo un poco. Sígame con su vista. El verso 3 dice, bienaventurados los que, los pobres en espíritu. Y dicen por qué. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ya está, pobres, ¿verdad? Bienaventurado el pobre. Bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, dijo Jesús, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué, hermanos? Verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen, ¿qué, hermanos? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el 11 y el 12, bienaventurados sois por mi causa, porque cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, y que lo hagan como, hermanos, mintiendo, es decir, que todo de lo que se nos acuse no sea verdadero. Macarios seremos, hermanos. Dice el verso 12, ¿qué dice? Gozaos y alegraos. Fíjense, hermano, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde, hermanos? ¿Aquí en la tierra? Es en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué tremendo contraste, hermanos, de lo que es la felicidad para el mundo y lo que es la felicidad para los hijos de Dios a través o reflejada a través de la palabra de Dios. Dice, menciona a los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, los que padecen persecución, los que son vituperados, los que son perseguidos, los que les digan toda clase de mal. Ellos son macarios, pero son macarios al ser hijos de Dios y al sostenerse de la mano del Señor Jesucristo. Qué contraste, reitero, hermanos, al concepto que tiene el mundo acerca de ser feliz, acerca de ser bendecido. Cuando los jueves salimos de aquí, hermanos, que vamos a ir con nuestros hermanos, ya de regreso, pues vamos cansados y vamos, no sabemos si tenemos más hambre o sueño a veces. Y vamos toda la costera a esa hora el jueves. ¿Sabe lo que pasa todo, no? Fiesta, música, algarabía, aparente alegría. Y ahí vamos a descansar de haber servido al Señor. No cambiamos la vida que teníamos. A veces voy comentando con mi hermano, mirando todas esas cosas, hermano, porque realmente somos macarios, somos bendecidos por Dios al conocerle a Él. Así es, amén. Una vida nueva, hermanos. Y dice, gozamos y alegramos. Por eso le digo, ¿usted tiene gozo hoy? Amén. Gozo y alegría. Aparentemente está feliz la gente ahí, pero necesita de Dios. Realmente la gente que está ahí alcoholizándose en la fiesta, las mujeres, las jovencitas, qué tristeza. Hermanos, necesitan de Dios. Necesitan de la salvación que solamente
Dios puede dar. ¿Qué contrastes, hermanos, acerca de la felicidad para el mundo y la felicidad que el Señor nos muestra en su palabra? ¿Qué concepto tiene usted? Para usted, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? Usted tiene su concepto y espero que sea el concepto bíblico, el concepto que Dios tiene. Porque saludamos a los hermanos y ¿cómo está? Bendecido, pastor, bendecido, hermano. Pero su rostro muestra una contradicción total. Es muy difícil que al acercarnos a alguien nos diga: estoy gozoso y feliz, pastor, porque estoy siendo probado por Dios. Estoy gozoso y feliz, hermano, porque mire, Dios está tratando con mi vida, forjando el carácter de Cristo. Deberíamos de serlo, hermanos. Eso dice la Escritura: gozaos y alegraos. Cuando afrontes las pruebas. De una manera muy sencilla podemos decir, hermanos, que la persona bienaventurada, Macarios, es aquella que tiene su plena felicidad en Dios. En Dios. Una plena felicidad, plenamente feliz, completo. Es un gozo, hermanos, que solo el Señor puede traer al corazón de quienes enfrentan las pruebas y las vencen para seguir adelante. Tal vez tú estás hoy en prueba, tal vez estás pasando aflicción. La pregunta es: ¿cómo la estás enfrentando? ¿Estás confiando en Dios? ¿O estás diciendo: Dios no me puede ayudar? El título es enfrentando las pruebas, ¿cómo, hermanos? Como creyentes, como hijos de Dios, gozosos, bienaventurados. No importa si eres pobre, si eres humilde, tal vez estás hambriento o eres perseguido. O si estamos pasando por enfermedad, por abandono, a pesar de todo ello, el que es Macarios, el que es hijo, hija de Dios, que pone su confianza en Él, es feliz en el Señor. En el Señor. No lo busca ahí en Santiago capítulo 5, verso 11, inicia y dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué le parece? Por dichosos, por benditos, por felices a los que sufren. Verlo así, hermanos, parecería una completa contradicción. Porque desde una perspectiva humana, solamente el rico, el que tiene aparentemente cubiertas todas sus necesidades y se siente seguro en la vida, aparentemente es el que puede ser feliz. Pero no es así, como ya lo podemos entender. Ahora, ¿quién es el hombre al que la Biblia llama bienaventurado? ¿Cómo se llega a ser dichoso? ¿Cómo se llega a ser bendecido? A sentirse bendecido, sumamente feliz de parte de Dios. La Escritura nos dice ahí en el verso 12, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué, hermano? La tentación. Feliz aquel hijo de Dios que soporta. En el original significa que continúa, que no se detiene, que se mantiene firme en la prueba, que soporta esas pruebas pese a la oposición, al dolor que pueda estar sintiendo. Es alguien que aguanta, que se mantiene firme, pero también es alguien que persevera. De hecho, la traducción de la Biblia de las Américas menciona: son bienaventurados los que perseveran.
gran problema en nuestra sociedad porque el perseverar no se da en las personas. Hoy la gente no persevera, hermanos. Quieren todo fácil, quieren todo cerca, quieren todo rápido para poder hacer las cosas. Ejemplos, el iniciar una dieta, por ejemplo. Empieza uno a perseverar los primeros días, ¿no? Y después se nos olvida. Empezamos a hacer ejercicio, perseveramos unos días, estamos animados y después dejamos de hacerlo. En el estudio, en lo secular, iniciamos tal vez una carrera, no se termina. Aprender algo nuevo, un nuevo idioma, voy a aprender inglés y persevera en los primeros cursos, se quedó 4 años de curso básico. Y ya no perseveró, ya no culminó el objetivo que había alguna vez concebido en su mente. Leer la Biblia. Inicia y se detiene, no persevera. Hoy no tuvimos discipulado, hermanos. ¿Recuerda nuestra primera clase? Que les dije, vamos a tomar una fotografía. No lo hicimos. Hubiera estado bien hacerlo. Ahí estaban todos con su manual. Gloria a Dios. Pero no todos han perseverado. Se van a quedar. Tristemente lo digo, se van a quedar. No van a crecer, no van a madurar como Dios desea, porque mire, Dios está dando la oportunidad de recibir esa bendición para nuestra vida. Para mí es una bendición también, porque tengo que estudiar y tengo que perseverar para venir y enseñarle a usted. Y lo hacemos con gusto, hermanos. Lo hacemos con amor y con paciencia, porque Dios ha tenido para con un servidor también. No desprecie, hermanos, lo que Dios está dando. El que soporta, ¿qué dice ahí, hermanos? Volviendo al verso 12, el que soporta la tentación. ¿Sí está conmigo? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Atención aquí, hermanos. Tentación, haciendo ya el análisis del original, tiene 2 aspectos esta palabra. ¿Sí? Porque puede venir un concepto de primera instancia a nuestra mente. Hay las tentaciones, ¿no? Un aspecto se refiere a una situación con el propósito, hermanos, de conducirnos a actuar hacia el mal. Es decir, una situación que nos puede llevar a pecar, es como una atracción hacia el pecado. En primera instancia es el significado aquí, pero tiene 2. El primero es ese, del cual vamos a estar hablando, si Dios permite, en la siguiente predicación. Por eso, no falte. Dígale a su hermano al lado, no falte. Y dígale usted tampoco, hermano. Aquí nos vemos, si Dios quiere. Vamos a ver cosas importantes. Ya quiero estar aquí el domingo, hermano. Pero por lo pronto aquí que Dios nos ayude hoy. Esa es una acepción. Ahora, la otra acepción o significado, hermanos, es una prueba, significa tentación, es una prueba que examina nuestra fe. Hay diferencia, ¿verdad? De esa tentación que puede conducirnos al mal, a pecar, y de esta acepción que es una prueba. La tentación en este contexto, hermanos, es una prueba, no la que nos lleva a una situación para pecar, sino una prueba, como lo vimos en el verso 2 al inicio. ¿Sí? Por el contexto, entonces, reitero, hermanos, vemos que tentación aquí es una prueba, peirasmos, poner a prueba, examinar, probar.
es someter a alguien a una prueba para conocer su verdadero carácter o naturaleza. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, hablando de cómo Dios probó a su pueblo, hermanos. Cuando esté ahí, avísenme de favor. Deuteronomio 8, 2. ¿Estamos, iglesia? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. ¿Quién lo llevó, hermano? Jehová tu Dios. Estos 40 años. ¿En dónde, hermanos? En el desierto. Y mire, hay un propósito por el cual el Señor Dios permitió a su pueblo pasar 40 años por el desierto. Dice, ¿para qué? Para afligirte. ¿Y para qué? Para probar al pueblo. Y otra vez para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cómo ve, hermano, este verso? Tiene un propósito Dios. Dios probó a su pueblo por 40 años y dice que fue para afligirle. Y la aflicción, hermanos, es una prueba que hay que pasar en ocasiones en nuestra vida. ¿Sí? Pero tiene un propósito. Dice que es saber lo que había en el corazón. ¿Sabe que en las pruebas manifestamos lo que somos? Lo que verdaderamente somos. En las pruebas vamos a saber, según cómo las afrontemos, si verdaderamente somos hijos de Dios. En las pruebas. En las pruebas, hermanos. Porque ahí se ve el corazón. Ahí se ve lo que hay en nosotros, dentro. Acompáñame ahí mismo al verso 16, hermanos. Porque a veces vienen las pruebas a nuestra vida y queremos que pasen como, hermanos. Rápido, que acabe, ¿no es cierto? Yo le hago una pregunta, hermanos. Cuando vienen las pruebas, ¿usted entiende o llegamos a comprender plenamente qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? Porque hay un propósito. ¿Llegamos a entenderlo de inmediato? Por supuesto que no. Pero nosotros ya queremos saber por qué y resolvemos y nos movemos. Hay que esperar en el Señor. Por eso hay que orar. Dice el verso 16. Que te sustentó por maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, dice otra vez, y probándote, otra vez aquí, ¿para qué? A la postre hacerte un mal. Dice ahí, para la postre, para que al final de la prueba tú puedas entender, nosotros podamos entender que Dios obrando lo hace para un bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para que a la postre, para que al final de todo, para que después de que lloramos, para que después que doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, no entendemos, ayúdame, no puedo, esto me está venciendo. Me siento afligido, Señor, afligida. Mira mis hijos, mira mi matrimonio, mira, no tengo trabajo, qué sé yo. Ayúdame, Señor. Nuestra actitud debe ser, no entiendo, Señor, pero sé que tú estás obrando para un bien. No entiendo, Señor, me duele, pero tú estás obrando para bendecirme. Porque a la postre entiendo que dice tu palabra, las pruebas que permites a mi vida son para un bien. Para hacernos un bien a los hijos de Dios. Analizando el contexto, entonces, hermanos, podemos afirmar que Santiago se refiere a que el creyente será probado en su fe a través de cualquier aflicción, adversidad, problema o dificultad. Es decir, que Dios en ocasiones
de manera por supuesto soberana, coloca al creyente ante estas adversidades diseñadas para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Cuando Santiago afirma que bendito, que dichoso es aquel que soporta, es decir, que persevera en las pruebas, significa que se mantiene en constante lucha cuando pasa por la aflicción, que ese hombre, esa mujer va a perseverar, ese hombre de Dios va a perseverar, que no va a bajar las manos, que no se va a rendir, hermanos, aunque duela, que va a luchar sin darse por vencido. ¿Y sabe por qué lo va a poder hacer, hermano? Porque su fe y su fortaleza está en el Señor. Está en el Señor. Es el Señor, hermanos, quien nos da fuerza para perseverar en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Amén. Recuerde, tenemos un propósito hoy en esta enseñanza. Comprender que el enfrentar las pruebas con la actitud correcta, Dios trae bendición a nuestra vida. Vivimos dos actitudes y vamos a ver un resultado. Ya vimos la primera actitud, que el creyente genuino soporta las pruebas perseverando en medio de ellas, en medio de la aflicción, y persevera porque ha puesto su plena confianza en Dios. Número 2, la segunda actitud, hermanos, del creyente que enfrenta las pruebas como lo que es, como alguien, como un hijo de Dios. El creyente resiste la prueba. Retomo Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, ya dijimos que es prueba, pero cuando haya resistido la prueba, una pausa ahí, habla de resistencia, pero cuando haya resistido, este verbo significa continuar, librar, significa llegar, pero también significa pasar la prueba. Cuando haya pasado por la prueba, y esa prueba aquí, hermanos, tiene un significado diferente. Prueba aquí es dóquimos, que significa resistir la prueba, ser aceptado. En términos muy sencillos, aquí prueba, resistir la prueba significa pasar la prueba, ser aprobado. Se refiere a algo que está siendo probado para ver si es genuino, para ver si es acepto a Dios. Como un metal. Un metal, mencionamos anteriormente, llega a probarse, ¿no es cierto? Un metal llega a probarse, platicamos incluso que con cierto ácido, y si se pone de tal color, pues no es bueno. Si no le pasa nada, esta cadenita que le vendieron ahí en 20 pesos, o es falsa, o es falsa. ¿No es cierto? Cuidado con eso. Hablamos de prueba, pasar la prueba, un examen. Somos examinados en una prueba de manejo, en un examen en la academia, en un examen en el seminario. Hablemos de un metal en la vida cotidiana. Pensaba yo, ahora que pues gracias a Dios la pandemia pues ya como que fue una pesadilla, ¿no es cierto? Pero yo meditaba en las pruebas, tantos millones de cubrebocas que se compraron y se fabricaron. Me imagino que eran probados para ver cómo filtraban, para ver si pasaban la prueba de lo que decían ser o para lo que decían seguir. Las vacunas eran probadas en los laboratorios, en humanos, para ver si pasaban la prueba y podían acabar con la cepa que para ese momento era la que había surgido. Muchas cosas en la vida, en lo natural, son probadas para ver su carácter, para ver si es consistente, si es algo genuino. Se prueba el oro, se prueba una pintura famosa. Hay réplicas y hay pruebas muy específicas para saber si un Picasso, por ejemplo, es realmente un Picasso, porque se venden en cantidades muy grandes.
Pruebas, hay que probar para ver si es genuino. Un diamante tiene formas para ser probado, hermanos, para ver si no es un pedazo de vidrio excelentemente pulido. ¿Qué sé yo, hermanos? Meditaba yo en un violín, en un Stradivarius. Hay pocos en el mundo, no sé cuántos habrá. Pero son violines, no sé de música, pero sé que son muy especiales. Y hay muy pocos en el mundo. Por eso son muy, muy valuados. Pero también hay como que copias piratas. Entonces hay una serie de pruebas muy específicas para determinar que ese violín verdaderamente es un Stradivarius. Pruebas, hermanos. Pruebas. Por cierto, un Stradivarius en una subasta llega a costar de 15 a 18 millones de euros. Un violín, hermanos. De ahí la importancia en lo natural, como ejemplo de lo que es una prueba. Una prueba es sumamente importante. Así como los creyentes somos probados. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Nos dice Santiago, el creyente que ha resistido la prueba, que siguió firme en su fe, a pesar de la aflicción, a pesar de la estrechez económica tal vez, a pesar de las injusticias en el trabajo, a pesar de que tal vez un ser amado en la familia tuvo que partir con el Señor, a pesar de la enfermedad crónica que podamos tener, a pesar de todo ello, el creyente genuino, probado, se mantiene firme y perseverando en medio de la prueba. Y entonces sí, ha salido aprobado. Entonces, un creyente aprobado es digno de confianza. Un creyente aprobado por las pruebas que Dios permite, va a decir, ese hombre, esa mujer, es una hija y un hijo temerosos de Dios. Y probado en su fe. Ese resistir, hermanos, la prueba implica en nuestra vida estar siendo examinado para ver si pasamos esa prueba, ver si estamos siendo aprobados por Dios en ese examen. Esta parte del verso 12 también puede entenderse como lo siguiente. Escuche por favor. Cuando haya sido probado, será considerado como un creyente genuino, un creyente aprobado, es decir, acepto por Dios. Hermanos, no hay creyentes piratas, No hay creyentes piratas. O se es un hijo o hija de Dios genuino, o no se es. O no se es. ¿De cuál es usted? ¿De cuál soy yo? Aquí no hay medias tintas, hermanos. Usted que está aquí hoy, no hay más que dos aspectos que pueden decir de su vida y mi vida. O tenemos hoy asegurado el reino, el futuro con el Señor, o no lo tenemos. ¿De cuál es usted el día de hoy? El día de hoy. Esta aprobación, hermanos, viene únicamente a través de la prueba. Este término era usado con frecuencia para los médicos griegos en aquel tiempo, que presentaban un examen práctico, un examen final previo a su graduación, hablando de los médicos. Yo me imaginaba una operación
de corazón, en la que el médico no pasó el examen. ¿Se imagina? ¿Usted confiará en un médico que no pasó el examen? ¿Una cirugía? Cuidado. Cuidado. Ahí quedó. De igual manera el creyente, hermanos, es probado para saber si su fe le hace un creyente genuino, para saber si está preparado para pasar las pruebas que le ayudan a crecer y caminar hacia la madurez espiritual. Por eso, hermanos, dichoso, feliz el hombre que permanece firme bajo la prueba. Ese creyente es acepto, aprobado por Dios. ¿Cuántos hay aquí aprobados, hermanos? ¿Está bien? No me espante, hermano. Me está espantando, ¿De verdad? ¿No está convencido? Sí. O nada más los hermanos ayer. Yo los vi plenamente convencidos de ser hijas e hijos de Dios. Gloria a Dios por ellos. Pablo, hermanos, le recomendaba a Timoteo a procurar presentarse aprobado ante Dios. Vamos a 2 Timoteo 2:15, por favor. Le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia, es decir, con presteza, presentarte a Dios como, hermanos, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es una aprobación en el sentido de su servicio a Dios. Y le decía Pablo a Timoteo, dice: procura, esfuérzate, sé diligente en presentarte a Dios aprobado, que seas acepto delante de los ojos de Dios. Hermanos, el creyente ha pasado por sus pruebas con éxito y victoria. El que pasa así hace evidente algo, que es un creyente genuino, porque su fe ha permanecido en el Señor. Amén, hermanos. Como Job. Usted conoce la historia como Job. Dios lo probó, Dios probó su fe. Fíjese, un comentarista menciona esto: la fe no probada y falsa no tiene valor. Dios quiere que el creyente se acerque a Él en la época de la prueba para darle fuerza, para perseverar. Dios no está interesado en ver caer al creyente ni en verlo fracasar. Él desea verlo perseverar, luchar y triunfar. Fin de la cita. Eso que desea Dios en nuestra vida. Por eso Él nos capacita con estos temas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos, por ello? La persona que soporta la prueba, que perseveró cuando se encontró bajo ella, es aquel creyente que nunca abandonó su plena confianza en Dios. No la abandonó, hermanos. Se mantuvo firme. En medio del dolor, en medio de la estrechez, en medio de la aflicción, no abandona el creyente genuino su fe puesta en Dios. Una persona, un creyente genuino que persevera, llega a ser el hombre que ha resistido la prueba. La perseverancia trae como resultado la aprobación de Dios. Y la aprobación trae como resultado, hermanos, bendición. El hombre que persevera, la mujer que persevera en el Señor para afrontar las pruebas, cruzarlas y terminar al final y estar listo para la otra en pie, hermano, esa persona va a recibir bendición de Dios. Y es aquí a donde llegamos a nuestra tercera y última parte. Recuerda el propósito. Comprender que al enfrentar las pruebas con actitud correcta, Dios nos bendice. Y estamos viendo dos actitudes y un resultado. La primera actitud fue que el creyente soporta las pruebas, es decir, persevera en medio de la aflicción por su confianza en Dios. Y número dos, la segunda actitud fue que el creyente genuino resiste las pruebas,
resiste firme en su fe, es decir, pasa la prueba y sigue adelante. Con estas dos actitudes, hermanos, vamos a recibir bendición de parte de Dios por afrontar las pruebas de esa manera. Retomo Santiago desde el principio, escuche, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice ahí, hermanos, recibirá la corona de vida. Una pausa aquí, hermanos, por favor. Dice, recibirá la corona de ¿qué? De vida. De vida, es importante. La corona en el griego es estéfanos. Viene de otra raíz que es estefo, que significa entretejer, que significa entrelazar algo. Como una guirnalda que se daba como galardón, ¿sí? Que son ramas entretejidas con flores, un distintivo. Esa es una corona. Esta corona, hermanos, hace alusión a las diademas, una corona. Ahorita vamos a ver cuál es la corona de vida. Una corona, simple y llanamente, hace alusión a las diademas que recibían los atletas en las competencias griegas de la antigüedad. Y era un reconocimiento de su perseverancia, la cual los llevaba a la victoria, los llevaba al triunfo. El ser perseverante, hermanos, nos va a llevar a la meta que nos hemos trazado para llegar a ese triunfo, a esa meta. Creemos, hermanos, porque hay diferentes interpretaciones aquí respecto de la corona de vida. Creemos, hermanos, que la corona no es aquí algo físico, como algunos llegan a afirmar, porque la traducción literal de esto es que recibirán la corona, es decir, la corona que es vida. La corona que es vida. Es decir, la corona es la propia vida eterna que tendremos cuando estemos con el Señor para siempre, que se va a consumar ahí. ¿Por qué? Porque si usted ya entregó su vida al Señor genuinamente, usted tiene vida eterna. Y la consumación de esta será por la eternidad cuando estemos con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Esa perseverancia del creyente confirma algo, hermanos. Confirma la aprobación de Dios. Porque da evidencia, la perseverancia de que un hombre, una mujer de Dios persevere en las pruebas, que no se rinda, que vaya adelante confiando en Dios, hermanos. Esa perseverancia es una evidencia de que esa persona tiene vida eterna y por tanto tiene la salvación de Dios. Los hijos de Dios perseveran, hermanos. Es decir, hermanos, por la perseverancia no es que se alcance la salvación es por fe en Cristo, pero la perseverancia sí es una evidencia, hermanos, evidencia de que esa persona es salva y tiene vida eterna. La perseverancia de los santos es una de las evidencias, por ello, hermanos, contundentes de que una persona ha sido salva por Dios. Va a perseverar indudablemente, porque va a perseverar hasta el final. Los santos continúan en este estado de salvación a pesar de cualquier prueba. Escuchen, a pesar de cualquier prueba, y lo hará hasta que el Señor venga, hermanos. Esa perseverancia en los hijos de Dios. No a la primera de cuentas, pues ya no me gustó esto. Persevere, hermano. Y podemos perseverar por una razón. Porque Dios nos impulsa. Amén. Porque Dios nos preserva.
Perseveramos porque Dios nos preserva, nos sostiene, nos impulsa, nos dirige, nos da fuerza para hacerlo. Entonces, el Señor nos está diciendo por medio de Santiago que bendito, que dichoso, que feliz es aquel creyente que soporta las pruebas con firmeza y paciencia. Porque cuando ha resistido, es decir, cuando ha pasado la prueba, recibirá la corona que es vida, es decir, vida eterna, hermanos. ¿Quién la recibirá, hermanos? Porque no es para todos. ¿Quién la recibirá? Dice el verso 12. Porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Usted ama a Dios? ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? ¿Cómo sabemos que una persona ama a Dios? Porque miren, podemos decir eso en muchas cosas de nuestros labios, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente ama a Dios? A través de la palabra nos enseña. Ahí en Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda, ¿qué, hermanos? Mis mandamientos. ¿Saben qué significa eso? Si tú dices que me amas, vas a obedecer lo que yo ordeno. Si es que me amas, acompáñame a Juan 14:21. Por favor. Juan 14:21, hermanos. ¿Llegamos, hermanos? Dice, el que está hablando Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los que, y los guarda, es decir, hermanos, los atesora, que hace una guarda, que los tiene así como algo muy preciado, algo que guardamos, que estamos cuidando, pero también obedeciendo, significa guardar. Ese es el que ¿qué? El que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios por eso, hermanos. Aquel que ama al Señor le va a obedecer, y el Señor, esa persona será, el Padre lo va a amar, y dice el Señor Jesucristo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. Ese manifestarse de Cristo a la persona es revelarse a Él con palabras. ¿Sabe cómo se revela el Señor a nosotros? A través de su palabra, hermanos. Se manifiesta en nosotros. Se da a entender, significa, se presenta a nosotros, y también con un término, claramente. ¿Usted puede ver a Cristo en su bendita palabra claramente? Eso es que el Señor se ha manifestado en nuestra vida en este verso. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Pero acompáñenme a Juan 14:24. ¿Todavía está ahí en Juan? Sí. ¿Qué dice? El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído, es decir, la que yo digo, dice el Señor, no es mía, sino el Padre que me dio. El que no me ama no va a guardar, no va a obedecer mi palabra. ¿Cómo puede una persona que no ama a Dios obedecer la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Podrá? No se puede. No se puede. El que no me ama es alguien que no obedece mi voluntad, dice el Señor. A manera de resumen, hermanos, el verso 12. La palabra nos dice que
es bendito, que es dichoso, que es feliz, sumamente feliz, aquel que soporta las pruebas, es decir, aquel que persevera en medio de la aflicción con firmeza, puesta su confianza en Dios, y no solo soporta, sino que resiste la prueba, es decir, pasa la prueba. Ellos recibirán la recompensa definitiva del creyente, que es la vida eterna, la cual Dios la ha prometido, dará en plenitud. Ojo con eso, tenemos ya la vida eterna, pero la tenemos en plenitud al morir, cuando el Señor nos llama a su presencia, o cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra. ¿Qué le parece, hermanos? Esa es una persona bienaventurada, que a pesar de la aflicción sigue adelante. Concluimos. Si en medio de las pruebas, hermanos, queremos sostenernos en nuestra propia fuerza, no vamos a poder. No vamos a poder. Todos los creyentes, hermanos, necesitamos crecer en esa resistencia espiritual que solamente podemos tener en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de nuestras almas cada día va a querer vernos derrotados, va a querer afectar nuestra vida, nuestro ánimo, nuestra fe. Y mire, este enemigo de nosotros va a querer usar todo lo que esté a su alcance para distraernos de las cosas de Dios, para desanimarnos, para que en ocasiones cambiemos las bendiciones espirituales, las cambiemos por basura. Eso quiere el enemigo. Esto es un tesoro, la palabra de Dios es un tesoro que debemos amar. Es como decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, porque es una bendición poder ser expuesto a la palabra de Dios, tal y como fue escrita. Reitero, Satanás no se va a quedar ahí, hermanos. Todo lo que está a su alcance lo va a usar para desanimar, para tratar de deslumbrar, si es posible, a los escogidos, hacerlos caer. Hoy el mundo ofrece basura, hermano, ¿no es cierto? En verdad. Ofrece una paz, una felicidad superficial y momentánea. El mundo y sus pasiones. El enemigo es engañador. Procura desanimar para que nos cansemos de estar en la bendita palabra de Dios. Persevere, persevere, hermana, persevere, hermano, en la palabra de Dios. Santiago nos dijo, hermanos, que los que perseveren, los que se aferren a la palabra de Dios y a sus promesas, recibirán la corona de vida. Mientras eso llega en su plenitud, cuando estemos con el Señor, el creyente no debe de amargarse cuando lleguen las pruebas. No debemos amargarnos, no debemos quejarnos cuando lleguen las pruebas. Usted debe recordar que Dios, en su amor soberano, las permite con el propósito de desarrollar en nosotros el carácter de Jesucristo. Pero también esas pruebas son bendición de Dios, porque nos llevan a una relación más cercana e íntima con nuestro Salvador. Las pruebas nos acercan a Dios, hermanos. ¿No es cierto esto, hermanos? Vale la pena, hermanos, venir a Jesucristo. Vale la pena tomarnos de la mano de Dios en fe y estar firmes en las pruebas. Vale la pena enfrentar las pruebas como verdaderos creyentes, como soportándolas, perseverando en medio de ellas hasta el final, para ser aprobados aún en el paso por nuestra aflicción, resistiéndolas. Vale la pena, hermanos, porque si perseveramos, el Señor nos dará la corona de vida eterna.
¿Por qué podemos perseverar, hermanos? Porque somos fuertes. Porque somos muy fuertes, porque somos capaces de ninguna manera. Es solo, hermanos, porque cuando somos débiles, Dios nos fortalece. Amén. Por ello podemos perseverar para llegar al final, a la gloria, hermanos. Porque Dios nos preserva, no lo olviden. Escuche con atención, por favor. Dice Judas 1, 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos, esto es preservarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría, a Él que es poderoso, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra el día de hoy. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte gracias por instruirnos, Padre. Gracias por capacitarnos. Pero también gracias por confrontarnos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de las pruebas que tengamos que enfrentar, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que perseveran, Señor, para ser hallados aceptos delante de tus ojos. Gracias, Dios, porque sabemos que en medio de los problemas, Señor, y las aflicciones, tú estás con nosotros, Padre. Tú estás rogando al Padre que nuestra fe no falte. Esa es una bendición grande, Señor, porque sabemos que tienes cuidado de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Pero también queremos pedirte perdón, Señor, cuando dudamos, Señor. Cuando menguamos en nuestra fe, Señor, y que dudamos a veces que puedas tú ayudarnos, perdónanos, Señor, porque eso es una ofensa a tu persona. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro refugio, tú eres el que nos sostiene, Señor, con la diestra de tu justicia. Recuérdanos siempre, Señor, que tú estás en control. Recuérdanos siempre cuando estemos padeciendo por ser probados, Señor, que tú estás en control de todo, Señor, y que las permites para que podamos crecer, para que podamos tener una comunión más íntima, Señor, contigo. Trae ánimo a tu iglesia, Señor. Que sea esa iglesia que persevera, Señor. Que sea esa iglesia que es luz en este mundo, Señor. Que sea esa iglesia que tú quieres, Señor. Esa iglesia que es esa sal, Señor, a esta tierra que se está descomponiendo, Señor, por el pecado. Renueva nuestra mente, Señor, por medio de tu palabra, por lo que hoy nos has enseñado. Porque te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan